Buen día, hoy vamos a hablar acerca de tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento que sucede en dos dimensiones. Como se muestra aquí en la figura, tenemos un movimiento horizontal, pero también tenemos un movimiento vertical, ¿sí? El movimiento que sucede a lo largo del eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante, por lo tanto no hay aceleración. Pero en el eje Y si hay aceleración, entonces tenemos un movimiento uniformemente acelerado. La aceleración que afecta a este movimiento es la aceleración gravitatoria, ¿sí? Como se muestra aquí en la figura. Vamos a ver las ecuaciones de movimiento. Vemos aquí nuevamente la figura del movimiento parabólico. Como ya dijimos, no hay aceleración para el eje X, ¿sí? Para el eje Y sí hay una aceleración que corresponde a la aceleración de gravedad. Ahora vamos a analizar la velocidad sobre el eje X. La velocidad X simplemente es la componente horizontal de este vector, de la velocidad inicial, y la calculamos como velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Ahora vamos al eje Y. En este caso, bueno, sí tenemos que analizar tanto la componente vertical como la debida por la gravedad. Entonces tenemos que la componente Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Bien, y la posición en el eje X tenemos que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y luego también tenemos la posición vertical en un determinado tiempo. Se calcula como la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, para tiro parabólico podemos hacer un análisis de muchas más ecuaciones. Vamos a ver, por ejemplo, haciendo uso de las ecuaciones paramétricas también podemos conocer la posición vertical. Sí, aquí simplemente vemos que depende esta fórmula de la posición horizontal donde se encuentre el objeto y del ángulo inicial que forma con la horizontal. Entonces se calcula como la posición horizontal por la tangente del ángulo menos la gravedad por la posición al cuadrado sobre 2 por la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. También podemos calcular el alcance horizontal. El alcance horizontal es hasta donde llega. En este caso supongamos que llega hasta esta X. Bueno, en este caso la Y ya valdría 0. Entonces si hacemos que Y es igual a 0 y haciendo manejos algebraicos con las ecuaciones anteriores, tenemos que la X máxima se calcula con esta fórmula. Y también podemos calcular la altura máxima. La altura máxima es cuando la velocidad vertical se hace 0, ya que empieza a subir, cuando llega a su altura máxima se hace 0 y vuelve a bajar. Entonces Ymax se calcula con esta fórmula, como podemos apreciar aquí, que simplemente depende de la velocidad inicial y del ángulo, y claro, de la fuerza de gravedad. Y finalmente el tiempo de recorrido, cuánto tardaría el cuerpo de llegar del punto inicial al punto de caída. Y aquí tenemos que el tiempo de recorrido es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la aceleración de la gravedad.